Unidad 1. ¿Qué es el JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación tipo script, orientado a un documento utilizado para programar en páginas web con contenidos dinámicos. Maneja funciones, eventos y objetos, entre otros, que facilitan la interpretación e integración de recursos en ambientes web. Para un mejor aprovechamiento de JavaScript es necesario conocer HTML y CS o investigar al respecto para facilitar más la apropiación de conocimientos. Entre las características de JavaScript encontramos que este se ejecuta desde el cliente y no desde el servidor, lo cual es una de sus características más relevantes y significa que la ejecución de los scripts o programas se realiza en el navegador del usuario. El navegador web se llama también cliente web y se denomina cliente porque hace las tareas de solicitud y consumo de servicios. El código de JavaScript se puede incorporar en cualquier documento HTML o todo aquel que pueda traducir en HTML en el navegador del cliente, tales como ASP, SVG o PHP. Es interpretado sin estar compilado por el cliente, es decir, el programa fuente o página web se ejecuta directamente. JavaScript es basado en objetos de diferencia Java, que es orientado a objetos. No requiere la declaración de tipos de variables a utilizar y no se escribe en el disco duro solo cookies, lo cual genera mucha más seguridad en su ejecución. Si hablamos de la sintaxis de JavaScript, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para relacionarlo. Al ser JavaScript un lenguaje interpretado y no compilado, solo se necesita un bloc de notas para programar un archivo. Dicho código se puede incluir en un documento HTML. El código va dentro de las etiquetas HTML, Script Type, Text, JavaScript y Script. El código se vuelve más óptimo cuando los enunciados terminan en punto y coma. Si este no se escribe, se considera un salto de línea. La sintaxis depende de los comentarios y se realiza dependiendo del número de líneas. Para una línea se usa doble backslash, comentario de una línea, y el texto a incluir en el comentario. Para más de una línea se usa slash asterisco, comentario que ocupa varias líneas, asterisco slash. Con respecto a las variables, debemos tener presente en su definición que una variable es un contenedor de la información que se requiere almacenar. Su valor puede modificarse durante la ejecución del script. Para hacer referencia a una variable se puede por su nombre o su valor. Para nombrar una variable se debe tener presente los siguientes aspectos: que se distinga entre mayúscula y minúscula. Se debe empezar con una letra o el carácter underscore, es decir, guión al piso, y no puede ser palabra reservada dentro del lenguaje. Con respecto a la declaración de variables, para declarar una variable se utiliza la palabra var, W-A-R, y se puede hacer de varias formas dependiendo de lo que se requiere el usuario. Var significa el nombre de la variable. Ejemplo, para leer la variable apellido se debe escribir var continuado por el apellido. Var como nombre de la variable igual contenido de la variable. Ejemplo, para leer la variable valor que contiene el valor 0 se debería escribir var valor igual a 0. No es indispensable declarar las variables, esta acción depende del estilo particular de los programadores. Tipos de datos. Un tipo de dato permite diferenciar qué propiedades y cómo están representados estos datos. Por ejemplo, si requerimos una cadena de texto,
debemos utilizar un tipo de dato primitivo llamado string. Para ahondar más en este tema, debe revisar la sección Surfea de esta unidad. Ahí va a encontrar una tabla en la cual se hace una descripción de los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el string, el number, el boolean, el null, el undefinite. Las constantes, por su parte, son identificadores para valores estáticos o que no cambian. Para diferenciarlas, también necesitas revisar el cuadro que se ha anexado en la presentación de esta unidad. Los operadores, por su parte, permiten realizar operaciones matemáticas, darle manejo al valor de las variables y establecer comparaciones de tipo condicional, lógicas, entre otras. Entre los tipos de operadores, entonces podemos encontrar diferentes. Primero, de asignación, 2 de incremento, lógicos, de negación, matemáticos relacionales y AND y OR, es decir, explicándolos mejor, el de asignación guarda el valor específico en una variable. Incremento y decremento aumenta o disminuye los valores numéricos. Los lógicos son los utilizados para dar instrucciones condicionales sencillas y complejas. Los de negación obtienen el valor contrario al valor de la variable. Los matemáticos tienen manejo de operaciones básicas. Los relacionales relacionan variables. AND y OR combinan valores booleanos. Con respecto a la entrada de datos por teclados, para esta entrada de datos por teclados se utiliza la función prompt. La repito y la deletreo, prompt. Cada vez que necesitamos ingresar un dato con esta función, aparece una ventana donde cargamos el valor. Hay otras formas más sofisticadas para la entrada de datos en una página HTML, pero para el aprendizaje de los conceptos básicos de JavaScript nos resultará más práctica esta función. De esta manera, terminamos la presentación de la unidad 1, Introducción y características del lenguaje JavaScript.